Edison, buenas noches. Por favor, me confirma si me estás escuchando. Por el chat puede ser, si no puedes hablar. Bueno, siendo las 6:31, teniendo en cuenta que la sesión estaba citada para las 6:30, vamos a dar inicio a la grabación de esta sesión de hoy, 8 de mayo. Edison, ¿me escuchas? Bueno, entiendo que tu mano levantada quiere decir que sí. Entonces vamos a proceder con la socialización de las actividades que corresponden a las competencias transversales, actividades que han dado inicio desde este 5 de mayo. Específicamente vamos a hablar de dos actividades. ¿Quién me está pidiendo acceso aquí? Bueno, creo que Edison vuelve. Hola. Edison, ¿eres tú que está dos veces? Sí, lo que pasa es que estoy con el celular porque tengo el micrófono acá en el celular. Gracias, Edison, por tu apoyo. Vale. Está bien, entonces, pues como ya confirmo que sí me escuchas, de todas maneras vamos a dar inicio a la presentación de las actividades transversales para el mes de mayo, específicamente las que corresponden del 5 al 12 de mayo. Para esta oportunidad, pues nos competen todas las actividades que tienen que ver con el componente social, todo lo que tiene que ver con la historia de Colombia y los principales hitos que han marcado o que han tenido aspecto relevante respecto del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años. Entonces, específicamente esta actividad lo que nos está solicitando es que revisemos de forma exhaustiva un material que se nos ha entregado, específicamente un anexo que se denomina mapa mental. Dentro de ese anexo mapa mental pues se encuentra una información de cómo se debe construir un mapa mental. La duración de la actividad es de 6 horas. El material de formación que vamos a estudiar se denomina Ser Agente de Cambio. Y la evidencia entregable es un mapa mental que va a tratar sobre los principales hitos del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años. Para aquello que es importante, pues inicialmente que se revise los documentos presentados dentro de la actividad, dentro del componente Ser Agente de Cambio, pero que también se haga un ejercicio de reflexión, un ejercicio de revisión minuciosa de aquellos aspectos que han marcado esta historia en los últimos 50 años y cuáles han sido como los aspectos más relevantes que tienen que ver específicamente con el conflicto armado y cuáles han sido pues, los principales cambios que han tenido este conflicto que nos afecta a todos, los principales como organizaciones, esos equipos terroristas, los gobiernos que más han luchado con esos conflictos armados, los que más han aportado, personajes importantes, todo eso se denomina o se reconoce como hitos, lo más relevante de estos 50 años. Entonces, lo principal es revisar ese documento, lo segundo es hacer una revisión bibliográfica o videos o podcasts o cualquier tipo de recurso que pueda aportarles más información de estos hechos durante los últimos 50 años, tomar nota de esos elementos, o sea, de todo lo que ustedes encuentren común entre toda esa información que están revisando, y con eso sí procedemos a la construcción del mapa mental. Lo que se va a entregar es un mapa mental, el formato pues ya ustedes lo conocen, puede ser PDF o puede ser tipo imagen. La herramienta que van a utilizar es libre. Normalmente yo les recomiendo utilizar
GoCore o Geniali o Canva o cualquiera de estos aplicativos, pues que ya tienen como una estructura básica y les permite ir articulando la información a medida que la van identificando. Entonces, básicamente, ¿cómo se construye un mapa mental? Iniciamos desde una idea central. Esa idea central, como acá lo expresa, puede ser un dibujo, una idea, una palabra, un concepto clave o una fusión de todo. Normalmente, y yo he sugerido siempre que se parta o se inicie el mapa mental desde esa idea principal. En este caso, pues es el conflicto armado en los últimos 50 años. Y de allí, pues iniciaríamos como desde 50 años hacia atrás, como desde 1900 algo, y vamos pues haciendo como todo ese recorrido histórico de qué son los más importantes que se han ido presentando durante estos 50 años. Es decir, podríamos tener 5 ramificaciones y nos vamos pues hacia atrás hasta llegar a 2024. Con ello, de cada una de esas, en cada década, pues deberían elegir esas palabras claves, y de esas palabras claves o de esos hitos, ir sacando subdivisiones, subramificaciones que vayan complementando la idea. Que es importante que se integren, pueden integrar imágenes, pueden integrar enlaces, pueden integrar gráficos. Lo importante es que dentro de ese mapa mental, tal y como se ve al lado derecho en esta imagen, la persona que vaya a analizar o vaya a revisar el mapa pueda comprender de qué se trata, ¿sí? La finalidad de este tipo de herramientas es esa, que la persona, independiente de su área de conocimiento, pues pueda comprender a grosso modo el mensaje que se está dando o el tema específico que se está abordando en ese mapa mental. Es importante que cuando se haga el mapa mental, si lo van a hacer sobre una de las aplicaciones que existen en la nube, ese mapa mental se ha exportado como imagen o como PDF, o si lo van a enviar como enlace, entonces verifiquen que ese enlace esté publicado, sea público, es decir, que no nos pida a nosotros usuario y contraseña para poder acceder a revisar. Cuando nosotros accedemos a revisar, si el enlace aún está en edición, pues nos va a pedir usuario y contraseña, y con ello no vamos a poder verificar esa información o lo entregable que ustedes nos han enviado. Que también es importante de esto, revisar la rúbrica de evaluación. La fecha de entrega pues está determinada hasta el 12 de mayo, es decir, a partir de hoy tenemos 4 días para poder realizar esta entrega. Y dentro de esa rúbrica de evaluación, pues tener muy claro cuáles son los hitos o los elementos importantes que se van a evaluar para que su actividad pueda ser correctamente desarrollada. Edison, si tienes alguna duda hasta aquí, ¿te queda claro cuál es la actividad a desarrollar? ¿Te queda claro cuáles son los que vamos a integrar? Sí. ¿Tienes alguna duda? No, está claro. O sea, tengo que verificar el material, leerlo y dependiendo del material, sacar las ideas, ¿no? De hace Sí, 50 años atrás, ¿no? sí, señor, así es. Conflicto Entonces, armado, ¿no? sí, señor, del conflicto armado. Lo que te digo y lo que dejo acá, pues, a comentario general es que el material otorgado y proporcionado, pues, obviamente contiene la información más relevante, pero también es importante que consultemos otras fuentes, que se amplía nuestro conocimiento, amplía esas habilidades para la búsqueda de información, amplía algunos elementos que a lo mejor no están articulados dentro de este material y nos da esa posibilidad de conocer más sobre esta temática. Esto es un factor clave al momento de la formación, es decir, no quedarnos únicamente exclusivamente con una única fuente que nos entregan, sino hacer análisis de otras fuentes. Hoy por hoy hay mucha información en la red, en la nube, pero también es importante pues que se haga como esa depuración, esa curaduría del material y evidenciando que sea material de calidad, que no vaya a ser pues páginas que no tienen una fuente confiable. Por ello, cuando se hace esas consultas, también es importante que en ese mapa mental ustedes incluyan las referencias que han consultado y que incluyan también su nombre cuando hagan la entrega
la actividad, así como se evidencia en esta imagen, donde dice fuente propia, elaboración en Canvas. Entonces aquí autor, el nombre del estudiante y el código. ¿Para qué? Para que pues, se evidencie que hubo un trabajo por parte del estudiante y que esto pueda quedar como un archivo antiplagio, porque cuando se publican estos mapas en la nube sin autores, pues es muy fácil que cualquier otra persona inescrupulosa pueda hacer manejo de pueda hacer uso de su trabajo. Entonces es importante que se integren todas las referencias consultadas. Si hay imágenes, se integran las referencias de las imágenes. Y el principal autor pues debe estar declarado y es el estudiante que ha desarrollado la actividad y la va a enviar como archivo entregable. Entonces, ese es el primer entregable de esta semana del 5 al 12. Y ya nos iríamos con la siguiente actividad que tiene que ver con la misma competencia, que es sus habilidades frente a la resolución del conflicto, utilizando para ello relaciones interpersonales y las experiencias de otros de acuerdos como estrategias de negociación. Okay. Jamil, buenas tardes, ¿nos escuchas? Sí, buena tarde, ¿cómo están? Bien, Jamil. Bueno, estábamos ya por la segunda actividad, la primera ya la habíamos socializado, entonces vamos con la segunda. Estamos hablando de las actividades transversales que se deben entregar entre el 5 y el 12 de mayo. En este caso vamos a hablar de la segunda actividad, que está relacionada con todo lo que tiene que ver con el conflicto armado y esas competencias de la sociedad. Y específicamente aquí vamos a revisar el material que se denomina Ser Agente de Cambio. Como le decía Edison hace un momento, es importante que se haga una revisión consciente de ese material, pero que también revisemos fuentes alternas, fuentes externas adicionales, para ampliar el espectro, para complementar esa información que está registrada en este documento Ser Agente de Cambio, y para tener otras visiones respecto de la misma temática, que eso nos da un panorama más amplio para nosotros poder abordar esas actividades que nos están proponiendo dentro de la plataforma. Específicamente cuando ingresamos a la plataforma vamos a buscar la actividad, y dentro de esa actividad, en el espacio donde está el entregable, ya ustedes reconocen que hay dos botones. En uno van a encontrar un anexo que se denomina solución del caso. En este apartado, en este anexo, nos han entregado un caso que debemos solucionar a partir de unas preguntas, y el producto que vamos a entregar es un documento en formato PDF. Entonces, hasta acá el proceso sería revisar la documentación Ser Agente de Cambio, revisar fuentes alternas que tengan relación con el tema del conflicto armado. Posterior a esto, revisamos el anexo solución de caso. En ese anexo solución de caso vamos a encontrar como la explicación de cómo ha sido el tema del conflicto armado en Colombia, cómo lo han vivido otros países, tanto en América Latina como a nivel mundial. Y pues como ese análisis de cómo han sido esos procesos de transformación y de erradicación de esos conflictos. Entonces, nos están enviando a leer el documento que se denomina Estudio de Caso, Lecciones del Proceso de Paz Sudafricano. Entonces, aquí nos dan es como un hito o un proceso importante que se entregó en Sudáfrica. Imagino que en otros países tendrán como referente, por ejemplo, el proceso de paz en Colombia del presidente Juan Manuel Santos, ¿sí? Entonces, esta lección del proceso de paz en Sudáfrica, pues es un material que se ha dispuesto, y es importante que lo analicen dentro del espacio Ser Agente de Cambio. ¿Para qué? Porque este es el caso que está planteado para poder desarrollar el informe. Cuando se ha revisado ese informe de las lecciones del proceso de paz sudafricano, nos vamos a las preguntas para poder hacer esa reflexión. Entonces, las preguntas están básicas y directamente implícitas dentro de ese anexo y dentro de la guía de actividades, y tiene que ver con preguntas que están o que inciden directamente sobre los derechos humanos y sobre cómo impactan los conflictos armados en la sociedad, desde la persona, desde la comunidad y a nivel nacional y a nivel mundial también. Entonces, desde ese análisis es que debemos dar respuesta a esas preguntas. Entonces, nos dicen de qué manera se fortalece la paz al ser reconocida como un derecho humano, cómo crees que puedes aplicar la sesión de hoy en tu vida cotidiana,
¿Cómo construimos paz? ¿Desde dónde? ¿Qué valores implica? ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a esto? Es decir, hasta el tema de la paz. Nos corresponde a nosotros hacerlo. ¿Quiénes son los agentes involucrados para hacerlo? Y explique su respuesta. Es decir, aquí hay unas preguntas orientadoras que con base al material que se ha leído, más su experiencia propia, porque en Colombia todos de alguna manera hemos sido tocados por ese proceso del conflicto armado durante los últimos 50 años. Todos creo que hemos vivido pues como los hechos más relevantes, los hechos más desgarradores y también los hechos que aparentemente implicaban un cambio a nivel nacional, mundial. Y tenemos pues como el criterio para poder opinar y poder dar una respuesta argumentada respecto de estas problemáticas. Bueno, entonces dentro de esto se debe hacer un documento que dé respuesta a las preguntas. Ya ustedes reconocen que para la construcción de un documento hay una estructura clave. La estructura clave tiene que ver con una portada, con una introducción. En la introducción, como ya les he explicado, ustedes hacen una apertura a lo que contiene el documento, es decir, qué va a encontrar el lector dentro de ese documento. Entonces, en este caso, pues, la introducción deberá ir direccionada hacia esas reflexiones sobre cómo ha sido el impacto a nivel local o desde sus regiones respecto de ese conflicto armado y cómo ha incidido directamente dentro de cada una de estas preguntas. Entonces, esa sería la introducción. Luego el desarrollo de la actividad, que específicamente ustedes pueden hacerlo directamente como respuesta a las preguntas orientadoras o también pueden hacerlo como párrafo, como un párrafo de 2, 3 páginas, donde se haga un análisis reflexivo de esos impactos que ustedes han sentido desde cada uno de sus lugares donde residen o desde cómo han tenido que vivir estos procesos. Aquí habla que el documento se debe presentar de manera colaborativa, sin embargo, comprendemos que el trabajo de forma colaborativa para personas de diferentes localidades, de diferentes horarios, de diferentes compromisos es más complejo, entonces lo vamos a hacer de forma individual. Es decir, esta actividad se entrega de forma individual, por el mismo espacio, como siempre lo hemos venido trabajando, y con las mismas condiciones. Finalmente, pues recuerden introducir o incluir las conclusiones. Las conclusiones también deben estar basadas desde esos aprendizajes que han tenido de todas las lecturas y de esas reflexiones propias que han generado desde este tema tan interesante. Y obviamente las referencias bibliográficas, recuerden que las referencias bibliográficas son indispensables para dar reconocimiento a todos esos autores que hemos consultado y de los cuales hemos aprendido un poco más. Esto pues, aparte de ser un tema ético, tiene que ver también con ese reconocimiento al trabajo que otras personas han elaborado previamente y que obviamente nos gustaría a nosotros también que lo hicieran en el momento en que tuviésemos algún tipo de publicación o algún tipo de documento público que otras personas puedan consultar. Entonces, de aquí la importancia de registrar las referencias bibliográficas. Esta es la segunda actividad para Edison. No sé si te quedó claro, Jamil, si te quedó claro, si tienen alguna duda, los escucho, por favor, díganme todas las inquietudes que puedan presentar, las dudas que tengan para que pues ustedes que están acá puedan tener claridad al respecto y las personas que vengan a consultar la grabación de la misma manera. Entonces, los escucho. Sí, profesora, me queda claro pues la segunda parte que fue la que alcancé a escuchar. Ok, ahorita volvemos, tenemos 10 minuticos para poderte explicar la primera. Ah, ok. ¿Para el 12? Es para el 12, sí, señor. ¿Ambas? Sí, señor, ambas. Y la que Pero no tenemos, están largas, realmente la que no están tenemos largas. pendiente también. Sí. Ah, ok, son 3. Eddie, vas a hablar, ¿cierto? Sí, yo tenía una pregunta. Por cada pregunta es un párrafo de respuesta. No, O la extensión de cada respuesta es voluntaria. Lo que yo les digo es que no se necesita hacer como un documento donde copien la pregunta y la respuesta, sino que pueden hacer un documento reflexivo, es decir, que toque todos esos temas
que tenga unas 2 páginas, pero que obviamente involucre todas esas preguntas orientadoras que están allá. Lo pueden hacer Ya. o pueden copiar la pregunta y la respuesta específicamente en 3 o 4 renglones, ¿sí? Pero es más enriquecedor cuando se hace el análisis crítico y se hace un texto completo escrito. Entonces, como les quede más fácil, igual es válido cualquiera de las dos. Lo importante es que tenga involucrado las preguntas orientadoras, que son las que están pues dentro de la guía y que dan como una estructura general del tema que estamos abordando. Entonces, pueden hacerlo directamente dando respuesta a cada pregunta o a través de un texto que involucre todas esas preguntas. Y para Jamil, la primera actividad, dime. No, sí, ya entendí, ajá, sí. Bueno, señor, listo. Para Jamil, la primera actividad también tiene que ver con el documento Ser Agente de Cambio y específicamente lo que se va a construir es un mapa mental que explique o que cuente los principales hitos del conflicto armado durante los últimos 50 años. Entonces, ¿qué es recomendable en este caso? Primero, revisar esa documentación que nos entrega la plataforma, porque pues allí está específicamente los temas descritos y pues obviamente encuentran la información depurada de los elementos claves, pero también es importante que se genere una consulta a través de diferentes medios. ¿Esto para qué? Para ampliar esos conceptos, para hacer comparativos entre diferentes autores, para ampliar esa información y tener más elementos al momento de construir ese mapa mental. La estructura del mapa mental creo que ya todos la reconocen, sin embargo te explico y como normalmente les he socializado en estas sesiones, es que para poder empezar el mapa mental debemos especificar un tema central, es decir, a partir de un tema, de un todo, iniciamos y vamos articulando diferentes ideas. Entonces, en este caso, el tema principal o el tema central sería el conflicto armado en Colombia. Y de este, pues podríamos sacar las 5 ramificaciones por décadas. Entonces, la década, pues nos iríamos contando hacia atrás 5 décadas, ¿cierto? Porque estamos hablando durante los últimos 50 años. Y en cada década, pues ya iríamos articulando esos elementos claves dependiendo, pues, de cada proceso que se ha vivido en estas décadas. Hitos importantes está el proceso de paz, está ese proceso de paz que inició alguno de los presidentes, pero nunca se pudo ejecutar. Está todo el tema ay, se me fue la palabra, cuando hubo una desmilitarización de algunas zonas, el alto al fuego, todos esos atentados, los secuestros, o sea, hay muchísima información que es clave, pero entonces para ustedes hagan como la reflexión respecto a lo que más les haya marcado, lo que más haya incidido en el lugar donde ustedes están ubicados, porque los contextos también hacen que el conflicto se viva de forma diferente. Entonces el conflicto no es similar para una persona que está en una zona donde se da directamente ese conflicto a una persona que está alejada. Sí, lo vivimos todos porque todos hacemos parte de esta sociedad, pero obviamente las implicaciones y las formas de recepcionar ese conflicto y de vivirlo es diferente de acuerdo a esa implicación y de acuerdo pues, a todos esos elementos que integran ese contexto de cada persona. Entonces, es ese análisis que se debe hacer. La idea principal, vamos bajándonos hacia ideas secundarias y a ideas complementarias. Se puede involucrar imágenes, se puede involucrar gráficos, se puede involucrar páginas web. También es importante que dentro de ese mapa mental, así como está en este ejemplo del lado derecho de la diapositiva, se coloque la fuente, es decir, la persona que la elaboró, entonces el estudiante, su nombre completo, su código, y que referencien todas las páginas web consultadas, incluidas las de las imágenes que vayan a incorporar. ¿Esto para qué? Pues para el tema de derechos de autor, pero también para evitar que ese trabajo que ustedes han elaborado sea utilizado por alguien más de forma inescrupulosa, es decir, que alguien pueda aprovecharse del trabajo que ustedes ya han elaborado y para el cual pues se tomaron su tiempo y además esto tiene unas implicaciones en el tema del aprendizaje. Entonces, pues ustedes desde esa construcción de estos productos
van a obtener un aprendizaje, pero alguien que plagia directamente un archivo, pues lo máximo que puede lograr de aprendizaje es específicamente el plagio, el corte y pegue, ¿sí? Entonces, para evitar todo ese tipo de inconvenientes, es importante que se agreguen los datos de la persona que construye ese mapa mental, independiente de que lo vayan a anexar en un formato tipo Word, le vayan a poner toda la portada y todo esto, marquen, colóquenle la información a ese mapa mental y lo envían a través de enlace o a través de informe. Si lo hacen a través de enlace, recuerden que debe ser el enlace público, no enlaces de edición ni enlaces privados, porque eso nos dificulta la lectura de los contenidos y pues obviamente la revisión y la calificación. Entonces, ese es como el entregable. Jamil sería el mapa mental del conflicto armado en los últimos 50 años y el informe con las reflexiones de las preguntas y del estudio de caso, específicamente de las lecciones del proceso de paz sudafricano. Eso sería todo nos vamos hasta el 12 de mayo. Recuerden revisar las rúbricas de evaluación, recuerden revisar esos criterios, porque con eso es que nosotros evaluamos. Entonces, el producto que cumpla con todos los criterios de las rúbricas de evaluación tiene la calificación garantizada. Los escucho si tienen más dudas, si tienen alguna inquietud respecto de los entregables, de los productos, estoy atenta. El mapa mental entonces es una sola imagen con nuestros datos abajo y en PDF, ¿no? Sí, señor, preferiblemente PDF o JPG, que también facilita tanto la carga como la revisión. Ah, bueno, profesor. Los archivos que más se complican o más son, pues, tienen un poco de reproceso al momento de evaluar, son los que vienen en formato Word. Por eso normalmente se solicitan en formato PDF, porque esos descargan fácil, no congestionan y podemos calificarlos directamente sobre la plataforma. Entonces, esa es como la recomendación. Sin embargo, si alguien necesita enviarlo en Word, pues puede hacerlo, no hay ningún problema. Solo que es preferible hacerlo en ese tipo de formatos. Bueno, chicos, si no tienen como más dudas, a partir de mañana está disponible la grabación para que puedan consultar algunos elementos que no hayan quedado como claros, y ya saben que si tienen dudas igual me pueden escribir a través de WhatsApp, que con mucho gusto oriento esas inquietudes o dificultades que estén teniendo. Les deseo una feliz noche y muchas gracias por estar atentos a la sesión. Buenas noches, profesora. Muchas gracias. Gracias.